La radiografía de... con el doctor Manuel Lavariega. Vamos a hacer una radiografía de la salud y las enfermedades. El doctor Lavariega y sus invitados serán los encargados de explicarnos todo lo relacionado con el mundo de la medicina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, qué gusto saludarlos a todos y a todas ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las oficinas y el estudio de Caldero Radio. Hoy es día miércoles 21 de septiembre y son las 17 horas con 3 minutos, 5 de la tarde con 3 minutos. Estamos en vivo por Instagram, nos estamos saludando desde acá y también estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales de Caldero Radio, así como de las de su servidor, para que por favor estén muy atentos y muy pendientes a la información que el día de hoy vamos a platicar. En un momento más les voy a presentar al invitado. Y bueno, recuerden, yo soy el doctor Manuel Lavariega Saráchaga. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales o en todas las redes sociales como Dr. Lavariega Saráchaga, además de mi página web www.manuel-lavariega-saráchaga.com.mx. Así que, sin más, vamos a empezar con esta cápsula, esta pequeña cápsula que preparamos el día de hoy para poder dar la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde y que empiecen a generar todas sus dudas y sus preguntas. Agradezco a Cha y a Jazz en los controles, en la cabina también que está aquí pendiente Jazz, así que vamos a empezar. Dale, Cha, gracias. La cirugía de nariz incluye cualquier cirugía realizada desde fuera o dentro de la nariz. Las intervenciones que son utilizadas durante una cirugía de nariz pueden ser de carácter estético, funcional o con ambas finalidades. A veces, y dependiendo de cada caso, pueden ser hechas individualmente o en combinación, pero siempre para conseguir mejorar la función respiratoria, corregir deformidades congénitas o adquiridas, cambiar el tamaño o la forma de la nariz con finalidades puramente estéticas, reparar lesiones o tumoraciones nasales. Una de las cirugías más practicadas es la rinoplastía. Esta es una intervención quirúrgica que modifica el tamaño y la forma de la nariz para mejorar su aspecto de manera que tenga un balance armónico con el resto de las estructuras faciales, dependiendo de la finalidad. La rinoplastía puede ser estética o funcional. Sin embargo, existen muchas más cirugías, las cuales dependen de las necesidades de cada paciente. Algunos de los beneficios son: generar un rostro armonioso del paciente. Se buscan resultados naturales evitando huellas. Antes de tomar cualquier decisión es importante acercarte a los expertos. Quédate para que el doctor Manuel Lavariega y su invitado, el doctor Fernando Arcaute, nos den la radiografía de la cirugía de nariz. Pues bueno, ya lo vieron todos ustedes, este tema de la cirugía nasal, que realmente es una condición que pues a veces pensamos que es no tan frecuente, pero quiero platicarles que es una de las cirugías que en otorrinolaringología más se practican. Así que pues vamos a darle la bienvenida al doctor Fernando Arcaute. Él es otorrinolaringólogo, es expresidente de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial y actualmente se encuentra adscrito y trabaja para y en el Hospital Ángeles Lomas. Mi querido doctor Arcaute, gracias por estar aquí. Es un honor tenerte como nuestro invitado. Al contrario, Manuel, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte a ti y a tu público. Pues vamos a entrar de lleno a este tema que gracias a Dios hemos podido compartir el quirófano juntos en un par de ocasiones. Sí, hemos estado ahí trabajando con diferentes pacientes. Tengo la fortuna de, además de ser buenos amigos, pues de reconocer tu trabajo. Eres un gran médico, eres un gran profesional y sobre todo un excelente profesional de la salud. Así que pues estamos de manteles largos porque te tenemos aquí como invitado. Y bueno, nada más aquí le voy a pedir a mi querido Cha si me ayuda por ahí con el título en el programa. Se le fueron unas letras, está mal mi nombre. A ver si me apoya a hacer esas pequeñas correcciones. Dice cirugía de nariz y además mi nombre es incorrecto. A ver si me apoya ahí para que quede perfecto ahorita en la transmisión y esté todo completamente como debe de ser. Así que bueno, pues vamos a empezar, mi querido doctor Arcaute. Y la primera pregunta, hay muchos que ya se están uniendo aquí, ya tenemos muchas personas en el Facebook Live y en el Instagram, así que los invito a todos a que nos sigan por todas las redes que ya les he comentado. Y justo la primera pregunta es, ¿quién se opera la nariz? ¿Quién se puede realizar una cirugía nasal? Es una muy buena pregunta y yo creo que nadie
que viva en la Ciudad de México no tenga algún conocido que ya se haya operado la nariz. La nariz es una de las cirugías plásticas más comunes en nuestro país y sin embargo, a pesar que es de las más comunes, es de las más difíciles, las que más dificultad causa al cirujano y los pacientes muchas veces están buscando perfección y ahora con estos filtros de Instagram, ya ves que estamos transmitiendo en Instagram, que hacen unas narices perfectas, los pacientes llegan con ese filtro y quiero esto. Entonces, prácticamente de edad, no hay edad para operar la nariz. Sin embargo, cuando vamos a entrar a un tema que seguramente te van a preguntar de niños, ¿a qué edad se pueden empezar a operar los niños? Nosotros sugerimos que lleguen a una edad donde ya están desarrollados completamente, pero hay veces que si tenemos un niño de 11, 12 años que está siendo bulleado, ya sea hombre o ya sea mujer, en la escuela, y él se siente incómodo por su nariz, podemos hacer algo para resolver ese problema antes de esperar que haya alcanzado su madurez. Sin embargo, es muy importante informarle al paciente que probablemente necesite una segunda intervención cuando acabe de desarrollarse. Entonces, creo que vale mucho la pena que todos ustedes tengan en cuenta que la cirugía nasal puede llevarse a cabo por diferentes condiciones o por diferentes situaciones, ¿no? Es correcto. Golpes que generan algún tipo de fractura, algún tipo de lesión, condiciones alérgicas incluso, ¿no? En Correcto. algún momento por el crecimiento de los cornetes nasales, con fines estéticos que también, pues, estoy incómodo con mi nariz, no me gusta y me la quiero operar porque simplemente no me parece que haga sintonía con mi cara. ¿Quién bajo estas condiciones que te acabo de decir, que ya ahorita acabas de comentar un poco, pero ampliando un poco más el tema, quién bajo estas condiciones podría ir a visitarte y decirte así abiertamente, ¿sabes qué? No me gusta mi nariz, ¿tú qué me sugieres para poder operármela? E incluso pueden ser funcionales y estéticas, que esa es una de las preguntas que nos están haciendo también por acá. Incluso voy a hacerte un pequeño cambio. En vez de preguntarme quién se debe de operar la nariz, vamos a empezar con quién te debes de operar la nariz. Creo que ese es un tema muy interesante y ahorita voy a contestar esa pregunta. El con quién es muy importante. Actualmente en México solamente hay 2 especialidades que están legalmente autorizadas para realizar una rinoceptoplastía, ya sea funcional, ya sea estética, cualquiera que sean los motivos. Aquí es otorrinolaringología y cirugía plástica facial. Cirugía plástica y reconstructiva. Nada más. Son las 2 únicas especialidades que están autorizadas para hacer la cirugía de nariz. Desgraciadamente está habiendo un boom con médicos estéticos que están iniciando a operar nariz, que están haciendo mucho daño, o también dentistas que están operando nariz. Desgraciadamente nosotros hemos tenido muchísimos casos que hay que reconstruir por un cirujano inhábil. Entonces siempre hay que buscar que sea un especialista certificado. En todas las páginas, en cualquier especialidad, si le ponen Consejo Mexicano de la especialidad que estén buscando, ponen el nombre de su doctor y les va a aparecer si está certificado o no y si realmente pertenece a estas asociaciones. Ahora, respondiendo a tu pregunta, perdón, te hice... No, está perfecto. Tema porque se me hace muy interesante. Está perfecto porque esto es fundamental. Muchas de las iatrogenias que ahorita vamos a comentar, que son de las preguntas que nos están dejando acá, muchas de las iatrogenias o de estos malos procedimientos, pues justo es porque se hacen con médicos que no están certificados, o a veces ni con médicos, a veces con otro tipo de personas. Pero bueno, cuéntanos. Yo creo, no creo, es un hecho que todos los pacientes que tienen problemas respiratorios, independientemente de la cuestión estética, deben de acudir con un especialista a revisar su nariz, donde él determinará cuál va a ser la causa de su obstrucción nasal. Porque puede haber causas fisiológicas, o sea, que se tapa la nariz por una alergia, como lo mencionaste, la famosa rinitis, que vivimos en la ciudad más limpia y poco contaminada del mundo, que pocas alergias vamos a ver en esta ciudad, ¿no? Estamos siendo sarcásticos, obviamente. Sí, claro. Y la segunda situación son situaciones anatómicas, donde presentamos desviaciones del tabique, donde existe colapso o pinchamientos en la forma de la nariz, que eso lo podemos ver en una persona que está como muy apretada la nariz, o deformidades evidentes, porque muchas veces el paciente puede tener una nariz armónica que va con su rostro, se ve bien,
pero está chueca por dentro, como ver la fachada de una casa, la ves muy bien, muy bonita, pero el muro que divide el lado derecho y el lado izquierdo está totalmente torcido y eso puede hacer que no respire bien el paciente. Que entonces, bajo esta condición que tú comentas que no respire bien el paciente, ¿qué datos, qué síntomas, qué condiciones puede identificar el paciente y decir, probablemente tengo un problema en nariz y necesito ir con el otorrino, necesito ir con el doctor Arcaute para que me revise porque creo que tengo un problema? Definitivamente el no tener un buen olfato. Esa es una de las principales causas. Claro, no asociándolo a COVID, que ahorita tema de moda, ¿no? El no tener un buen olfato, el no percibir bien los olores, es un dato por lo que hay que acudir. Cuando tenemos mucha retrodescarga, por ejemplo, que nos está escurriendo moco hacia atrás de la garganta, que estamos deglutiendo constantemente, o cuando tenemos rinorrea, o sea, que nos escurre el moco hacia afuera, sobre todo en los niños, las famosas velitas, ¿no? Como vemos a los niños con un escurrimiento nasal, eso es muy común. También cuando tenemos mal aliento, que también puede ser una de las causas, o simplemente cuando estamos roncando o cuando se nos tapa muchísimo la nariz de un lado, luego el otro, luego los dos, o luego nos dan como gripas, que nos da un día y se nos quita el mismo día y nos vuelve a dar al otro día, que realmente no son gripas, son alergias. ¿Y cómo es el procedimiento de la cirugía de nariz? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Es un procedimiento ambulatorio? Estas son las preguntas que nos están haciendo aquí en redes sociales, porque fíjate que hay muchas personas que creo que con este tema empiezan a pensar o empiezan a preguntarse si realmente pueden ser candidatos por una condición de enfermedad. Y hay veces que nos acostumbramos a estar moqueando toda la vida, y perdón por el término, pero Sí, no, está pues perfecto. dicen, pues es normal por el frío, es normal por el polvo, es normal por X o Y, pero en realidad lo que tienen es una alteración anatómica, funcional e incluso a veces estética de su tabique nasal, ¿no? Es correcto. De hecho, es muy buena pregunta. La rinoceptoplastía es una cirugía ambulatoria. ¿Qué quiere decir esto? El paciente llega, bueno, obviamente después de toda la consulta, se opera y el mismo día se va a ir a su casa. Aquí hay dos maneras de trabajar, con anestesia local y con anestesia general. Esto ya depende del gusto del cirujano. Existen médicos que les encanta hacer todo con anestesia local, otros que les encanta hacer con general. Esto va a depender de cada médico y también de la patología que tenga el paciente. La mayoría de la cirugía de nariz es ambulatoria. Sin embargo, existen algunos casos donde va a tener que ser de hospitalización porque estamos haciendo o procedimientos que acompañan la cirugía de nariz o, por ejemplo, que tuvimos que sacar costilla para corregir alguna desviación notado cuando son cirugías secundarias o terciarias o cuaternarias, gente que ya lleva varias cirugías. Y este tema, y fíjate, nos están preguntando también en redes, este tema de las cirugías sin bisturí y de las cirugías nasales en donde aplican algún tipo de componente, sustancia, qué sé yo, ¿funcionan, no funcionan? ¿Qué opinas de eso? Se llama rinomodelación. Exacto. Ese es el nombre. Generalmente son procedimientos que son sumamente riesgosos. Aunque uno diga, ¿por qué es riesgoso si es solamente una inyección y en la otra me están operando? En la nariz pasan innumerables vasitos. Incluso lo hemos visto cuando nos sangra la nariz. Es como un escándalo. Haz de cuenta que se está uno muriendo. Sangre por todos lados. Entonces, muchas veces cuando se inyecta algún producto, sobre todo por manos inexpertas o productos que no son los adecuados, vamos a tapar algún tipo de arteria y vamos a producir alguna necrosis. Entonces podemos tener necrosis de la nariz o podemos tener resultados muy catastróficos. Yo en lo personal a mí no me gusta la rinomodelación porque he visto demasiadas complicaciones por lo mismo. Y he operado un sinfín de pacientes que le hicieron rinomodelación y después tenemos que hacer la corrección quirúrgica. Y aparte que la rinomodelación es un procedimiento que va a durar un tiempo. Y es importante que esto lo haga, en caso de que el paciente lo decida y corra él el riesgo, que lo haga un médico certificado también, no un médico estético. Eso es muy importante. No, ese es un gran punto, porque ojo con los que me están preguntando al respecto de la rinomodelación, pues que tengan en cuenta esta situación y sobre todo pues los riesgos que pueden llegar a presentarse. Y continuando un poco con todas estas preguntas que nos están generando, que son
varias, no creas que no te estoy haciendo caso, sino que estoy leyendo todo lo que nos están escribiendo aquí. ¿Cómo le sugieres tú a un paciente que llega por primera vez contigo y te dice, me quiero operar la nariz, pero no tengo idea de cómo me quedaría una nariz linda, armónica, bonita, estética? ¿Cómo es que tú trabajas en esa parte para poder sugerirle a un paciente cómo quedará el resultado de su nariz? Lo primero, hay que escuchar al paciente qué quiere, qué busca y qué expectativas tiene. Porque la mayoría de los pacientes te dicen, no quiero un cambio muy drástico, quiero algo muy sencillo, que se me vea bien la nariz. Y con el paso del tiempo, cuando yo hacía eso, me di cuenta que los pacientes no es lo que querían, sino querían mucho más de lo que piden. Entonces, actualmente lo que hacemos con un paciente, escuchamos qué quiere, qué no le gusta. En base a eso, nosotros vamos haciendo un plan quirúrgico, pero le pedimos al paciente que nos envíe 5 fotos de 5 narices que le gustan y 5 fotos de 5 narices que no les gusta, para nosotros poder hacer una idea qué es lo que está buscando el paciente. Y ya una vez con eso, nosotros ya podemos sentarnos, hacemos modificaciones en la computadora o algo para ver qué es la realidad de lo que podemos lograr. Porque obviamente si tienes una nariz muy ancha, con una piel muy gruesa, no me puedes venir a traer una nariz sumamente finita, como de una modelo de Victoria's Secret, si tienes una piel muy ancha, porque no lo vamos a lograr. También hay que poner las expectativas de lo que se puede y lo que no se puede lograr. ¿Y cuánto tiempo es el tiempo de recuperación de una cirugía nasal? Mucha gente, y es lo que nos están escribiendo también aquí, aprovecho para saludar a Aime1217, quien dice que está próximo a operarse de la nariz, pero que tiene mucho miedo porque le han comentado de los tapones que se quedan adentro y que es muy doloroso y que pues todas estas condiciones que hemos escuchado. Entonces, ¿qué le puedes decir a Aime? Ok, voy a responderte primero la pregunta del tiempo. Normalmente vamos a poner como día quirúrgico hoy, que es... hoy es martes. Hoy es miércoles. Miércoles, perdón. Miércoles. Ya ando totalmente perdido. Hoy es miércoles, te operas. Entonces el miércoles te operaste, sales del hospital, te quedas en tu casa. Al siguiente día es un día de reposo y al siguiente día, bueno, así es como yo lo manejo. Si fue una cirugía primaria y todo, y al tercer día yo ya te dejo salir. Ya puedes hacer tus actividades sin ejercicio. Normalmente hay médicos que siguen usando tapones completos, la clásica gasa, que es como un hilito, que es, los pacientes sienten que como van al circo, que salen los payasos del bochito, que sale y sale y sale y sale. Eso, la mayoría ya no lo usamos. Hay médicos que ponen puntos, nosotros los llamamos transfictivos, que es un punto de un lado a otro, que eso permite que el paciente salga sin tapones. Pero hemos visto que esos puntos causan mucha inflamación. Entonces, a final de cuentas, yo dejé de usar esa técnica porque la inflamación era muy severa. Entonces, lo que estamos usando actualmente son unos plastiquitos que se llaman férulas de Doyle, así se llaman, que es como un pedazo de Silastic que tiene un tubito para respirar. Y eso le permite al paciente ser mucho más cómodo. No es tan doloroso la quitada, sin embargo, sí es molesto, pero lo toleran muy bien y generalmente lo estás quitando al tercer día. Bueno, así es como yo lo hago. Hay pacientes médicos que lo quitan al 6º día, al 7º, al 2º. Eso es cuestión de gustos, ¿no? Y en teoría un paciente está recuperado, vamos a decirlo, en sus actividades normales una semana después, ¿no? Sí, o un claro. poco antes. No, incluso, por ejemplo, si lo operas un viernes, que la mayoría de los pacientes quieren un viernes, el lunes ya están en su trabajo. Entonces, no Sin los tienes... ojos morados también. No. Los ojos morados, ahí sí depende de cada paciente. Literal, de qué tan sangrón sea el paciente. Ojo con eso, acá con los que me están preguntando de los ojitos de mapache, eso es un gran punto. Así que esto va a depender, evidentemente, de cada persona, pero a ver, cuéntanos, Fer. Ahora, también nosotros usamos técnicas nuevas para que no se pongan tan morados. Por ejemplo, ya te tocó ver conmigo cuando usábamos el piezo, lo que es rinoplastía ultrasónica, que llaman. Que esto, para la mayoría de los oyentes, lo que estamos haciendo normalmente se mete un cincel y se va martillando. También se puede poner una especie de sierra que vibra, no se mueve, sino se mueve muy rápido, pero tú no la ves. Incluso si te la pones en la piel, no corta.
Entonces eso lo... Como la de los ortopedistas, pero en chiquita. Sí, pero la de los ortopedistas, si te fijas, se mueve. Y tú ves la sierra y si te lo pones en el dedo, te mocha el dedo con todo y piel. Esta, si tú te la pones con piel, no te corta y no te produce ningún daño. Por eso se ponen menos morados los pacientes, porque únicamente va a cortar hueso. Entonces, abajo del hueso y arriba del hueso hay algo que se llama periósteo, que es el recubrimiento del hueso. Entonces, este tipo de sierras no cortan el periósteo, entonces evitan lastimar los tejidos blandos y así tengas menos moretones. Y esto es un gran punto porque mucho de la recuperación, y créanme que yo lo he visto con los pacientes que hemos tenido oportunidad de trabajar en conjunto, mucho de la recuperación es la técnica que se utiliza. Entonces, si tienes una cirugía intensa, cruenta, de mucha manipulación, pues vas a tener mucho más edema, mucho más inflamación, mucho más ojitos morados, y eso pues te va a llevar a que te recuperes un poco más lento, además del dolor correspondiente. Y realmente la cirugía que hace el doctor Arcaute, la técnica que utiliza, créanme que los pacientes se recuperan rapidísimo y con resultados de verdad muy, muy, muy importantes y hechos a la medida del gusto de cada paciente, ¿no? Sí, de eso se trata, que cada paciente veamos qué quiere y qué le queda, porque no es aquí como yo quiero mi hamburguesa con catsup, sin catsup, no, esto incluye una parte, pero porque luego el paciente te pide cosas que no quedan con su cara, entonces nuestra obligación es guiarlos un poquitito que queda con su cara. Ejemplo, si tienes un paciente que mide 1,90, no le vas a respingar mucho la nariz, porque le van a ver los mocos todo el mundo. Entonces, debes de escoger, hasta la altura tiene que ver para una rinoplastía. Oye, justo nos están preguntando de este tema, de los pacientes que tienen un problema de tabique desviado, que son pacientes también alérgicos y que no están felices con su nariz. Estos 3 procedimientos, estas 3 condiciones, las puedes tratar quirúrgicamente en el mismo evento, ¿no? Sí, excepto la alergia. O sea, lo que son tabique desviado y la cuestión cosmética, sí la podemos tratar en el mismo procedimiento, pero la alergia es algo no quirúrgico, es algo que se trata con medicamentos y con pruebas. Este es un punto importante. El crecimiento de los cornetes derivado de una alergia, que le llamamos hipertrofia de cornetes, lleva a una cirugía, que es también parte de lo que nos están preguntando. La famosa turbinoplastia. Este tema creo que vale mucho la pena que lo aclares para todas estas preguntas que nos están haciendo al respecto, porque como bien dices, la alergia tiene que tratarse. La alergia no es algo que se quite quirúrgicamente. La alergia es sensibilidad a polvo, a gatos, a flores, a polen, a N,000 cosas. La alergia sí te puede llegar a generar crecimiento de esta mucosa que está dentro del interior de la nariz. Eso es lo que sí se puede tratar quirúrgicamente, el recorte de los cornetes, ¿no? Es correcto, eso sí lo podemos hacer. Cuéntanos esa parte. Lo primero es, un paciente que tiene una alergia descontrolada va a llevar a fuerzas a una hipertrofia de cornetes. Y existen pacientes que esto puede ser reversible con medicamentos. Si le das tratamiento, el paciente puede mejorar y esa hipertrofia, de cierta manera, resolverse sin necesidad de entrar a un procedimiento. Porque a final de cuentas, la turbinoplastía se puede hacer en consultorio, no forzosamente tiene que entrar a un quirófano. Aunque pacientes dicen, bueno, yo ya no me trato la alergia, mejor me hago mi turbinoplastía y me desentiendo de los medicamentos o de las vacunas o la inmunoterapia. Pero si no te tratas, aunque te hayan hecho un procedimiento turbinoplastía, tarde o temprano van a volver a crecer y vas a volver a entrar a quirófano. Que eso es importantísimo. No es una condición definitiva la cirugía. O sea, si existe el estímulo alérgico y no se trata de manera correcta la alergia, el tejido va a volver a crecer. Entonces, podrás estar bien X tiempo, pero tengan en cuenta esto. Va a haber una recidiva y evidentemente va a haber otra vez síntomas. Ok, ahora vamos a la otra parte. Okay. La parte funcional, la parte anatómica. Tengo el tabique desviado. Ese sí es quirúrgico. Es correcto. Ese sí no hay de otra. No hay de otra. Se tiene que operar. El coche chocado, jalatería y pintura. Eso, perfecto, así de sencillo. Y bueno, la parte estética, que pues es la misma jalatería y pintura al detalle, correcto. ¿no? Ahí es, a gusto del paciente. Ahí exactamente, ahí es donde viene el pulido, la calidad de la pintura y todo. Perfecto. La calidad del taller, sobre todo, ¿no? Magnífico. Oye, pues hay un montón de comentarios, mi querido doctor Arcaute. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Quieren ponerse en contacto contigo? ¿Cómo pueden recibir una orientación, una consulta, una cita médica? ¿En dónde te encuentran tus redes sociales?
Mira, yo me encuentro en el Hospital Ángeles Lomas, aunque realmente, como platicamos hace rato, todo el mundo lo conoce como Interlomas. Los teléfonos es el 55 52 46 94 63 y 64, pero creo que lo más sencillo pues, son las redes sociales. Ahí es donde me pueden encontrar en Facebook como Fernando Arcaute Aispuro, tal cual, y ahí me pueden contactar, yo les voy a contestar. Y en Instagram como cirugía-facial-Dr. Arcaute. Y créanlo, tomen en cuenta estas redes sociales, estos teléfonos, porque de verdad, él es el médico que opera a mis pacientes, que opera a los pacientes que yo recibo y obviamente se los refiero con toda la confianza porque además de ser un gran ser humano, es un gran médico, es un gran profesional de la salud, es un gran otorrinolaringólogo y evidentemente, como siempre se los digo, tiene toda la experiencia, todas las habilidades, todo el conocimiento y toda la infraestructura para poder hacer cirugía de nariz. Hoy estamos hablando de cirugía nasal, pero al ser otorrinolaringólogo, pues puede ver prácticamente una gran gama de padecimientos, de situaciones, de afecciones de la vía aérea, de la vía respiratoria, de los oídos, de la garganta. Cuéntanos, Fer, todo este tema. Pues con tantas porras ya me hiciste sentir muy importante. Es un maestrazo aquí, el doctor Arcaute. Sí. Muy bien, a ver, ¿de qué ahora vamos a hablar? Por ejemplo, ¿qué se asocia mucho? Vamos a tocar el tema de sinusitis. Eso, perfecto. ¿Me entiendes? Porque estamos hablando de cirugía de nariz, pues vamos a continuarnos con la sinusitis. La sinusitis, el paciente cuando le das el diagnóstico de sinusitis, lo primero que siente es que se le paran los pelos. Se inquieta, que siento que me va a operar y afortunadamente el 99% de las sinusitis se tratan con medicinas, que no necesitas entrar a quirófano. Eso es una gran ventaja. Y la mayoría de esas sinusitis, al menos aquí en la Ciudad de México, van asociados a una alergia. Entonces al paciente resolveremos la sinusitis que le acaba de dar en ese momento, que la vamos a llamar sinusitis aguda, y después de que resolvamos la sinusitis, nos vamos a ir con el tratamiento de alergia. Si no acabamos de tratar la alergia, el paciente va a estar teniendo sinusitis constantemente. O incluso muchas veces el mismo paciente va a confundir los cuadros de alergia con una sinusitis, que es lo que te platiqué hace rato, que sienten que les da una gripa, se le quita y al otro día otra vez una gripa. Y no hay gripa que te dure un par de horas y te vuelva a regresar al otro día. Eso es meramente una rinitis alérgica. Y bueno, ahora que estamos hablando de estas complicaciones o de estas posibilidades que existen alrededor de la cirugía nasal, sé que no es el tema y que estamos platicando, pero tenemos que hacerlo porque fíjate, no es la paciente de mañana, pero nos están hablando si tiene que ver algo el crecimiento de las amígdalas con la cirugía nasal. Es correcto y es muy buena pregunta. Pues, y no es la paciente de mañana, sí, déjame decirte. Es correcto. ¿Qué es lo que pasa? La nariz tiene una función: calentar, humedecer y filtrar el aire. Aparte de otras como la resonancia, varias cosas. Estas tres cosas son fundamentales. En el momento que la nariz no está funcionando correctamente, ¿qué pasa? Empiezas a respirar con la boca. Entonces empiezas a filtrar el aire con la boca, empiezas a calentar el aire con la boca y empiezas a humedecer el aire con la boca. Entonces es una función que no le toca a las amígdalas. Entonces al estar respirando mal, se van a crecer estas porque están haciendo una función que no les toca. Entonces, ¿qué pasa? Que acaba el paciente dejando de respirar correctamente y aparte de su problema respiratorio que tenemos que tratar, va a acabar en un procedimiento orofaringio por culpa de no haber solucionado el problema nasal a tiempo. Y la mayoría de las cosas aquí en esta ciudad es rinitis. Es rinitis y obviamente hay una condición importante. La contaminación es uno de los factores, creo, más importantes, más irritativos y que más impactan a los pacientes. Desgraciadamente para los pacientes, afortunadamente para los otorrinos, siempre hay trabajo en esta ciudad. Porque sí, esta ciudad es realmente lo que respiramos un horror. Sí. Y justo hay rinitis alérgicas asociadas a la contaminación atmosférica. Es correcto. Sobre todo cuando existen estas épocas del año en donde aumentan de manera considerable los índices contaminantes de nuestra hermosa ciudad,
ahí es cuando los pacientes detonan síntomas y empiezan con molestias. Sí, incluso estas inversiones térmicas que habíamos tenido con aumento de los puntos de contaminación, este año no lo sentimos tan severo porque aún estaba la pandemia bastante fuerte. A pesar de que ya se habla en algunos lugares que ya se va a detener, seguimos usando cubrebocas en muchos lugares y eso nos ayuda a que estas enfermedades respiratorias sean menores, porque incluso eso nos ayuda a filtrar el aire, porque los cubrebocas correctos, o sea, los que tienen la capa plastificada, son los que realmente nos ayudan a filtrar todo esto. Por eso nos ayuda mucho. Y la gente que tenía niños que se enfermaban mucho antes de la pandemia, con la pandemia les ha bajado mucho las infecciones y es por el uso del cubrebocas. Ok. Oye, Doc, y acá nos comentan todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. ¿Me puedo reoperar de la nariz? ¿Es factible eso? Sí, desgraciadamente una gran parte de mi práctica es reoperar narices que otra persona operó. O sea, me encantaría que la mayoría de mis pacientes fueran cirugías primarias, pero no, son cirugías que alguien más operó y tengo yo que reconstruir. Porque fíjate que hay una persona que acá nos está escribiendo y literal nos está diciendo que va por su tercera cirugía de nariz. La primera dice que se la dejaron exactamente igual, obviamente no fue un otorrino. La segunda dice que sí se la operaron, pero que le quedó muy chueca y que pues eso le dificulta el paso del aire. Y dice que sería su tercera cirugía. ¿Puede hacérselo? ¿No puede hacérselo? Para contestarle específicamente a Joel.23. Lo primero que hay que ver con Joel es hacer una tomografía previa a cualquier valoración, porque cualquier médico con el que vaya a ver le va a pedir una tomografía para ver qué es lo que está pasando por su nariz, para ver qué hay, qué tenemos, qué estructuras están intactas y qué es lo que necesita, porque no forzosamente va a necesitar una cirugía, a menos que esté inconforme estéticamente. Funcionalmente puede ser una alergia. Entonces es muy difícil contestarte esa pregunta sin hacer una valoración y sin tener más síntomas, porque sí puede ser que esté mal operada, o sí puede ser que tuvo una cicatriz anormal, que la cirugía estuvo bien hecha, pero el paciente tuvo una cicatriz anormal, que también puede pasar, o existen algo que se llaman sinequias. ¿Qué son las sinequias? Son especies de cicatrices que se pegan del septum a la pared lateral nasal, a los cornetes. Entonces son cosas que se pueden resolver incluso en consultorio. Entonces son casos muy específicos y, por ejemplo, una cirugía terciaria pues es un paciente que necesita ser valorado personalmente. O sea, una tercera cirugía sí puede existir, pero evidentemente la recomendación siempre es tener una consulta previa de valoración por un especialista que esté certificado y que tenga todas las habilidades para poder emitir la mejor opinión. Es correcto. Y también dejar un tiempo prudente entre cirugía y cirugía. Porque muchas veces me ha tocado pacientes que vienen incluso con el parche, que dicen, es que me dejaron mal y ya me quiero operar. Y con todo el dolor de mi corazón, les tengo que decir, ¿sabes qué? Perdóname, te acaban de operar hace un mes, tienes que regresar conmigo en unos meses, hasta que tengas por lo menos 11, 12 meses de operado, y ahí ya vamos a ver una siguiente cirugía. Porque no lo debes de hacer antes. Si lo haces antes, estás operando una nariz que no ha acabado de cicatrizar. Entonces, la cicatrización que a ti te cree ese paciente va a ser muy poco controlada y poco que puedas saber qué va a pasar. Entonces, debes de dejar que la nariz acabe de cicatrizar y en ese momento ya podemos hacer una siguiente cirugía. Perfecto. Y fíjate que me acabo de encontrar una pregunta muy curiosa que me llama mucho la atención de alguien que es boxeador. Ajá. Dice que tiene la nariz fracturada. Uh-huh. Él no se la quiere operar, pero dice que sí va a tener algún problema por vivir con la nariz fracturada. Pues vaya, respira bien. Respira bien, por lo que entiendo. Me dice, no tengo problemas, tengo la nariz fracturada, soy boxeador. Es que hay mucha gente que tiene la nariz fracturada, pero pues el entrenador se la volvió a poner en su lugar y quedó más o menos bien. Y ¿Se la acomodó? Se la acomodó literal, así como de película, sí. el famoso crack, y se lo ponen en su lugar. Y si eso pasó y ahora ya no está fracturada, la nariz estuvo fracturada, ya soldó, pero probablemente lo que él se refiere es que está soldado de manera incorrecta. Pero si respira bien y vaya, no tiene problema, pues a lo mejor así la puede llevar, pero acuérdate que después empieza la cejuela. ¿Sí sabes qué es la cejuela? Sí. ¿Verdad? Cejuela juventud, Uh-huh. Y ahí ya empieza el problema. El problema. Y el ahora problemuela. sí, exactamente. Ahora sí ya me quiero operar, pero ya
Ya tengo 70 años, ya soy hipertenso, diabético y ya los riesgos son mucho mayores, ¿no? Okay. El chiste es resolver, la mejor medicina es la preventiva, no la curativa. Perfecto. Oye, y bueno, están muy activos con los comentarios por acá. Fíjate que nos está diciendo una persona que es mamá de un niño de 8 años que juega fútbol y uno de los médicos que lo trata le dijo, el pediatra, entiendo, le dijo que tenía la nariz fracturada, pero que no era necesario operarlo, algo de lo que comentaste hace un momento, porque todavía no terminaba de desarrollar los huesos de su cara, por lo que entiendo. Entonces, es una muy buena pregunta y aquí hay que ver qué tan correcta es esa información. Porque pudo ser que ya se le fracturó y ya soldó, ya está bien, el niño respira bien, va a tener un buen desarrollo, no hay que hacer nada. Pero si el paciente está teniendo problemas o simplemente nosotros, porque muchas veces el niño te dice, ¿cómo respiras? ¿Bien? Le tapas un lado de la nariz, respira perfecto, le tapas el otro, ay, ya no respiro nada. No, qué bien. Entonces hay que checarlo porque la mayoría de los niños y sobre todo los que no respiran bien, se ha vuelto normal. Es como si te preguntan, ¿a qué sabe el caviar si nunca lo has probado? ¿O a qué sabe el suadero si nunca lo has probado? No puedes definir. Entonces, si han respirado mal toda la vida, ellos van a decir que respiran bien porque esa es su respiración normal. Entonces pasa lo mismo. Aquí hay que valorar realmente si está haciendo un problema. Y sobre todo, si está haciendo un problema de respiración, los niños que no respiran bien, se les desarrolla poco el mentón, se les desarrolla poco los pómulos, se enjoroban un poquitito y tienen muchos problemas dentales. Entonces, sí hay que hacer una corrección para que no tengan lo que nosotros llamamos fascia adenoidea. Que los pacientes se metan o pongan fascia de respirador oral o cara de respirador oral en Google, que lo busquen y se van a llevar una sorpresa de todas las consecuencias que nos deja el no respirar bien en niños. Okay. Oye, Doc, y fíjate que aquí hay otra pregunta que creo que es muy importante. Alguien que dice que tiene toda la vida sus oídos tapados. No es hipertenso, pero toda la vida tengo mis oídos tapados. Pensaría en un tema alérgico también, pero con la nariz, ¿qué le cuentas? Aquí hay que ver, porque estoy de acuerdo contigo, probablemente es un tema alérgico. Ahora, es diferente que diga, tengo todo el día los oídos tapados o se me tapan y se me destapan. Me truenan, están tapados y luego se me destapan. Pero si están todo el día tapados, ahí hay que ver que no haya otra condición. Existen condiciones como la autoesclerosis, que es uno de los huesecillos del oído como que se solda y ya no se mueve correctamente y da la sensación de plenitud óptica, pero nada más es de un solo oído. Es muy raro que sea de los dos, es como sacarte el melate. O un tapón de cerumen. Bueno, sí, correcto. Eso es mucho más probable. Sí. Hay que revisarse los oídos, no vayan a estar ahí taponeados y una limpieza y listo. No pensé en lo más básico, ¿no? Pero sí. Sí. Muy bien. Oye, Doc, ¿y qué complicaciones puede haber de una cirugía nasal? Además de las que ya hemos platicado, ¿no? Que, bueno, hay personas que se someten a cirugías y no van con las personas correctas, con los profesionales de la salud correctos, y evidentemente pues ahí existe todo el riesgo de infecciones, de malos procedimientos y demás. Pero, ¿qué complicaciones has encontrado tú en los pacientes que se operan de la nariz? Ok. Aquí te las voy a dividir en varios tipos, porque existen complicaciones por una cirugía estética, por una cirugía, o sea, por que quiero corregir algo. Existen complicaciones por una cirugía funcional y existen complicaciones por una cirugía endoscópica. Las más severas son las complicaciones por una cirugía endoscópica. La cirugía endoscópica, ¿cuál es? Es la que se encarga de operar la sinusitis. Aquí es como una cirugía laparoscópica, la que se meten con una camarita de televisión, que hacen un hoyito y están operando todo, sacan la vesícula, el apéndice y fuera. Aquí lo hacemos a través de los hoyos de la nariz, metemos un endoscopio y por ahí mismo estás metiendo unos instrumentos y estás sacando estás resolviendo el problema que hay. Pero aquí el problema es que pues imagínate el tamaño del hoyito de la nariz y no puedes hacer un hoyo por otro lado, todo lo estás haciendo por ahí. Entonces podemos encontrar muchísimas estructuras alrededor de esto. Por ejemplo, en la cara tenemos los senos esfenoidales, los senos maxilares, los frontales y los etmoidales. El más riesgoso yo creo que sería el esfenoides y luego el etmoides y al final el maxilar. Cuando es una sinusitis maxilar, pues vaya, es poco probable que se complique. Bueno, todas son poco probables y sobre todo en manos expertas. Sin embargo, al momento de tú abrir el seno maxilar, hay el riesgo de dañar el globo ocular.
Y tú dices, ¿pero cómo? Si me están operando en la nariz. Porque hay una parte de la cirugía endoscópica donde está la pared lateral de la órbita. Y ahí en manos inexpertas es muy fácil que se metan a la órbita. Y en el seno esfenoidal se puede dañar la carótida, se puede dañar el nervio óptico. O sea, son complicaciones severas y que pueden incluso llevar a la muerte. Pero estamos hablando de cirugía de senos paranasales, lo que es la cirugía endoscópica. La cirugía de nariz, la mayoría de las complicaciones rondan alrededor del no respiro bien y alteraciones de la estructura anatómica con cicatrices no buscadas o narices en silla de montar o deformidades o pinchamientos, pero yo creo que la más temida es una necrosis de la piel. Eso es lo que más teme un cirujano, pero esas son más frecuentes con las inyecciones más que con las cirugías de nariz. Muy bien, pues ya lo escucharon, así que hay que ponerse en manos realmente de un profesional para que se disminuyan estos riesgos que siempre existen, pero pues se disminuyen de manera considerable cuando estamos con una persona como tú, mi querido Doc. Gracias. Oye, y hay una pregunta que también aquí considero que vale la pena, hay muchísimas, pero que considero que vale la pena que la platiquemos. Voy a omitir el nombre por obvias razones, pero dice que es exadicto a la cocaína. Ok. Esta es muy buena pregunta. De hecho, No sigo con la pregunta porque sí, es justo lo que vas a comentar. supongo que se le perforó el tabique. Se le perforó el tabique. Exacto. Y tiene complicaciones del olfato, Ok. pero cuéntanos. Son cirugías que se pueden hacer y se puede reparar. Aquí lo más importante es que el paciente esté consciente que ya no puede ingerir este tipo de productos, porque todo lo que es cocaína, lo que produce es nosotros lo llamamos vasoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que tú sí lo entiendes, pero vamos a explicárselo al público. Adelante, ese es el objetivo. Que se cierran los vasitos de manera tan intensa que se produce que se muera la piel porque hay una vasoconstricción tan intensa y no le llega a la mucosa el aporte sanguíneo. Y como lo están haciendo constantemente, se hace un agujero. Entonces, nosotros podemos hacer cirugías para arreglar estos agujeros, que rotamos colgajos dentro de la nariz para corregir esto. Sin embargo, es muy importante que el paciente ya no siga con estos hábitos, porque si no, va a ser un fracaso la cirugía. Y aparte, olvídate del fracaso de la cirugía. La cocaína lo que hace es que cuando un paciente consume drogas, la anestesia la metaboliza muy rápido. Y nosotros tenemos un rango de seguridad en la anestesia. Y cuando se está usando este tipo de productos, la metabolizan muy rápido, de tal manera que ya estamos llegando a un riesgo en la anestesia en el mismo procedimiento quirúrgico. Entonces ya estamos entrando al punto donde el paciente puede tener una complicación severa de la anestesia. Incluso yo creo que todos lo hemos escuchado. Yo no me opero porque me da miedo la anestesia, que ahí me pueda quedar en la anestesia. Esto era antes. Actualmente yo creo que una de las áreas en medicina que más ha avanzado es la anestesia y es sumamente segura, pero siempre y cuando manejemos ciertos parámetros. Pero las personas que son adictas a algunas sustancias metabolizan muy rápido la anestesia, de tal manera que ya estás entrando a rangos inseguros. Y eso creo que vale la pena que lo tengan en cuenta, porque recuerden que la cirugía nasal, como bien comentó el doctor Arcaute, regularmente requiere anestesia general. Habrá quien tenga otras técnicas, pero en términos generales va con anestesia general. Es decir, el paciente se duerme completito. Colocan un tubo en su boca para poder asistirlo para que respire de manera correcta. Colocan este tubito que está durante toda la cirugía y se retira al momento de terminar el evento quirúrgico. El paciente pasa a recuperación y pues prácticamente está listo para pasar a su habitación, ¿no? Es correcto. Realmente fuera de eso no existe algún otro procedimiento, obviamente procedimiento quirúrgico, pero realmente no existe otra situación que se tenga que hacer durante la cirugía, ¿no? Realmente es una condición muy controlada, ¿no? Exactamente, siempre y cuando, por eso siempre hacemos una valoración completa preoperatoria, donde se toman todos los estudios, se revisa que todo esté bien para la cirugía y se toman medidas extras cuando los pacientes tienen situaciones particulares o también con los mayores de 50 años, que también tienes que hacer una valoración cardiopulmonar para ver que no podamos tener una complicación en el mismo acto quirúrgico. Y eso es bien importante y creo que vale la pena que también tomemos estas preguntas de la edad. ¿Hasta qué edad se puede operar una persona de la nariz?
Depende cuál sea la causa. Yo veo difícil que una persona en 90 años se quiera operar de manera cosmética. Sin embargo, me ha tocado muchas cirugías en personas de esa edad porque tienen una fractura por una caída. Exacto. Aquí los grupos de edades van a ser, depende de qué tipo de cirugía es por los grupos de edades. En niños y en viejitos, la mayoría de las cirugías son fracturas. Traumáticas, golpes. Exactamente. Sí, ahí es el viejito porque se cayó, el niño porque iba corriendo y chocó con la puerta de cristal, que creo que todos lo hemos visto. También es muy común que los bebés, bueno, ya no bebés, vamos a hablar de los infantes de 3, 4 años que están haciendo un berrinche, echan la cabeza para atrás y le pegan a la mamá en la nariz. Eso también es súper común. Ya estos bodoquitos de 10 kilos que los traen cargando y hacen unos buenos berrinchotes, pues a las mamás no las tocan fracturadas por ese tipo. Pero definitivamente depende del grupo de edad, va a ser la cirugía más común. O los típicos también choques Sí. contra el volante, ¿no? O contra el airbag también. Sí, también. Aunque el paciente traía el cinturón, La bolsa el de airbag aire le se pega abrió y y fracturó la nariz. Sí, es bien común, bien común. Pues mi querido Fer, mi querido doctor Arcaute, prácticamente 5:50 de la tarde, se nos fue rapidísimo el Sí, tiempo, se fue bastante la hora prácticamente se fue. Y bueno, yo quiero dejarte estos últimos minutos para poder cerrar el programa, pero que nos platiques algo que consideres que no tocamos, algo que tú consideres importante, que puedas comentarle a todos los que nos están viendo y escuchando. Quiero hacer mucho hincapié con el quién te debes de operar, porque creo que es algo muy importante. Incluso aunque tú vayas a ver un especialista, por ejemplo en otorrino, existen especialistas otorrinos que se dedican más a la laringe, otros más al oído, otros más a la nariz, que siempre busquen el médico indicado, que siempre chequen las credenciales de sus doctores, que sean lo que dicen ser, porque eso es muy importante. Desgraciadamente hay una proliferación enorme de médicos, incluso no médicos, por ejemplo dentistas que están operando pacientes de la nariz, lo cual se me hace totalmente ilógico que un paciente vaya y se opere con un dentista la nariz. Es algo que no debe pasar. Sin embargo, pasa y sucede. Entonces mi primer consejo sería revisen con quién se están tratando, revisen quién los está revisando, chequen sus números, sus cédulas, están muchos buscadores de cédulas y sobre todo búsquenlos en los consejos de cada especialidad. Incluso si van a ver al ginecólogo, que obviamente no les va a operar de la nariz, pero van a ver al ginecólogo, busquen Consejo Mexicano de Ginecología, al otorrino, Consejo Mexicano de Otorrino, Cirugía Plástica, Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, y vean que realmente aparezca su médico ahí y que esté certificado. Si su médico no aparece ahí, probablemente sea un charlatán, con el cual no se deben de tratar y no se deben de operar. Y perdón que lo diga así de crudo, pero así es. Es la verdad y es lo mejor que sí. un paciente puede hacer para estar seguro que con quien va está realmente capacitado, actualizado y tiene todo para poder ser un médico confiable. Es correcto. Muy bien, mi querido doctor Arcaute. Pues vamos a entregarte un pequeño reconocimiento que muchas gracias. Aquí preparado. Es ya una costumbre que lo hagamos durante... bueno, pues no está sonando por aquí el celular de Jazz que está puesto. Hay un celular. Hay un celular aquí ya sonando, por favor, si nos ayudas. Creo que están reclamando que me van a dar el reconocimiento. Sí, creo que te están llamando, pero bueno, parte de los programas en vivo, así sucede. Ya dejó de sonar. Pero bueno, le vamos a dejar este reconocimiento. Es una constancia de participación al doctor Fernando Arcaute por su destacada participación en el programa La Radiografía. Te agradecemos, doctor Arcaute, por ser parte de este proyecto y también por ser una gran influencia para el cuidado de la salud de todos y de todas. Así que vamos a dejar esta última frase que dice, de este reconocimiento, dice, la mejor medicina de todas es enseñarle a alguien cómo no necesitarla. Así que, doctor Arcaute, te vamos a entregar este reconocimiento. Ahorita pues lo revisas con todo detalle para que lo pongas ahí en tu pared preferida. Es algo que te entregamos con mucho cariño y creo que también vale la pena con esto que comentas. Como saben, siempre invitamos a los mejores especialistas aquí, así que vale la pena que nos des nuevamente tus datos, tus redes sociales, donde te pueden encontrar. Hay muchas personas que escribieron
que quería nuevamente tus datos para poder llamarte y poder tener una revisión profesional de otorrinolaringología contigo. Muchas gracias, Manuel. Pues estoy en el Hospital Ángeles Lomas. El teléfono es 55 52 46 94 63. Estoy en Facebook como Fernando Arcaute Aispuru con Z. Y en Instagram me pueden encontrar como cirugía-facial-Dr. Arcaute. Y es un placer el tiempo que me dan para poder platicar con todos ustedes. Al contrario, estamos muy contentos de tenerte aquí. Hoy estuvimos de manteles largos con la presencia del doctor Arcaute, así que te invito a que cerremos juntos y despidamos este programa. Así que, Cha, regálame por favor la última parte de este programa. Mejora tu vida con los consejos del doctor Manuel Lavariega. Y bueno, les dejo esta frase para que todos la tengan en cuenta y todos la recuerden, la lleven tal vez como tarea de esta semana, y dice así: la mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad. Así que pues vale la pena que la analicemos, porque pues algo de lo que platicamos aquí fueron algunos excesos que generan daño en nuestra hermosa nariz, o incluso muchos de los pacientes, como ya lo escucharon de voz de un experto, pues tienen problemas nasales, se acostumbran a vivir con problemas nasales por no atenderse y generan complicaciones importantes. Así que, mi querido Fer, ¿qué opinas de esto? Una excelente frase. Realmente no hay más que agregar. Simplemente no puedes sacrificar tu salud, punto. Hay que lo cuidarla. más valioso que tenemos. Así de sencillo. Y muchas veces nos acostumbramos, y sobre todo, como la nariz no es algo que nos incapacite, no es algo que nos genere mucha molestia a veces, decimos, la dejo, y complicaciones como las que tú ya mencionaste, problemas también como los que ya describiste, pero sobre todo, impacto en la calidad de vida. No, definitivamente me encantó, te la robo. Ahorita te la compartimos, así que despedimos este programa. Son prácticamente las 5 de la tarde con 55 minutos en este miércoles 21 de septiembre. Él fue el doctor Fernando Arcaute Aispuru. Gracias, doctor, por tu presencia. Yo soy el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde en su programa La Radiografía. Estén pendientes de las redes sociales, tenemos un gran invitado también, así que los invitamos a que nos sigan y estén pendientes. Que tengan excelente tarde y hasta la próxima. Por hoy termina la radiografía. El doctor Lavariega te espera el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde por Caldero Radio.